¿Por qué me comporto de una manera? ¿Por qué me comporto de otra manera? ¿Qué ocurre? Que a veces repito patrones, siento que deseo cambiar, tomar otras decisiones, pero no puedo. Hay como una especie de fuerza oculta que me impulsa a tomar ciertas decisiones. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre que en mi familia los hombres se comportan de una manera, las mujeres se comportan de otra manera? Y madre, abuela, madre, hija, por generaciones, siguen la misma secuencia, siguen repitiendo formas de comportamiento. ¿Por qué ocurre todo esto? Existen unas fuerzas ocultas, inconscientes, que hacen que nosotros podamos comportarnos de ciertas formas. Obviamente, el ambiente también va marcando la forma de tu personalidad, de tu conducta. Pero además, la herencia también va forjando ese carácter, esa forma de ser, esa conducta hoy en día. Y si no haces consciente esto, lo llamarás destino. Dirás, no, es mi destino, estoy destinado a esto. La principal intención de la psicoterapia del alma es que podamos acompañar los procesos y, sobre todo, hacer consciente, ayudar, apoyar, acompañar el proceso para que las personas se hagan conscientes. Hoy vamos a descubrir una herramienta fundamental basada en una teoría poderosa que nos permite tener una amplia observación de todo esto que estoy planteando a continuación. Vamos a empezar. Todos los seres humanos tenemos máscaras. En cierto modo, nos comportamos en un sitio de una manera, nos comportamos en otros sitios de otra manera. Vamos mostrando, vamos poniéndonos capas, máscaras de forma inconsciente y natural. Esas máscaras, hay una teoría llamada rebirthing, renacimiento, que hace que se conozcan como mentiras personales. Todos los seres humanos las tenemos, todos, y se han forjado a lo largo de nuestra trayectoria, de nuestra vida, desde la niñez, inclusive desde el nacimiento, yéndonos más atrás, desde la concepción, desde la gestación y sobre todo en el nacimiento. Se fueron gestando todas estas mentiras personales, capas, mecanismos de autodefensa, que si bien por un lado han podido ayudarnos en algún momento, por otro lado no ha sido también un poco perjudicial para nuestra vida. No son buenas ni malas las mentiras personales, porque te tienen hoy aquí y eres lo que eres gracias a esas mentiras. Pero cuando las hacemos conscientes, cuando las puedes hacer consciente, entonces puedes tener el control de tu vida, puedes apropiarte, empoderarte, ser tú y tomar la vía que tú decidas tomar, porque ya eres consciente de eso que ocurre. Y eso lo vamos a descubrir hoy, a través de conocer lo que significa, lo que es la mentira personal. Leonard Orr, que fue la primera persona que pudo conversar referente a estos temas de la mentira personal, es el fundador del Renacimiento, el rebirthing como técnica. Y resulta que él lo descubrió cuando tuvo un accidente en una bañera. Se puso a respirar, empezó a sentirse relajado, tranquilo, y se puso a respirar de manera consciente. Mayormente respiramos de manera inconsciente, pero cuando lo hacemos de manera consciente y conectada, que son las dos palabras clave que vamos a tener aquí, entonces empiezas a despertar algo llamado memoria celular. Recuerden ustedes que nosotros desde siempre tenemos memoria, concepción, gestación y nacimiento. Durante ese trayecto ya se forja la memoria. La memoria no está en el cerebro, la memoria está en la célula. Es microscópica, quedó allí, la célula tiene memoria. Y entonces queda dentro de la memoria, quedan esos recuerdos en el momento de la concepción, gestación y nacimiento. La forma como fue, qué sintió mamá, qué sintió papá, todo eso se va quedando dentro de nosotros. Y la mejor forma de despertar esa memoria es a través de la respiración y a través del lenguaje, de reprogramar el lenguaje. Es lo que vamos a ver hoy en este
con esta poderosa herramienta llamada mentira personal, el descubrimiento de la mentira personal, hacer consciente eso que era inconsciente para transformarlo. Si no se hace consciente, estamos destinados a repetirlo y lo llamaremos destino. Entonces, Leonard Orr, respirando en la bañera de manera inconsciente, descubrió, tuvo como una especie de regresión, sensaciones, no una regresión como tal, pero sí pensó, sí se imaginó cómo fue su nacimiento y lo pudo corroborar y se dio cuenta que esa respiración consciente y ese accidente en la bañera daba como resultado poder despertar esa memoria y empezar a transformarla. Leonard Orr, al igual que Bob Mandel y que Sondra Roy, se dedicaron a estudiar a fondo qué hacía que nosotros pudiéramos tener ese tipo de conductas llamadas mentiras personales. Y resulta que descubrieron 9 traumas, 9 situaciones que han hecho que se forje esas máscaras, que se forjen esas capas que tenemos todos para mostrarnos a la sociedad. El estudio, el conocimiento de esas 9 causas es lo que nos va a permitir a nosotros hacernos conscientes. Y en este caso de la formación psicoterapeutas del alma, conocer estos 9 traumas es vital para así poder dirigir y saber tener un paso adelantado con respecto al cliente, así y dirigir mejor la terapia, encauzar la terapia, saber de dónde viene esto, para tener un mejor hilo en el abordaje de la psicoterapia del alma. Resulta que la mentira personal es ese pensamiento limitante más profundo que tenemos de nosotros mismos. E incluso esa mentira personal está vinculada con nuestra actividad laboral hoy, con lo que nosotros, como nos desempeñamos hoy en día, en el ambiente donde nos desempeñamos. Porque nosotros vamos a buscar 2 cosas fundamentales, dos conceptos que quiero que te grabes. El concepto de la sobrecompensación, siempre vamos a buscar sobrecompensar esa mentira personal. Entonces, por ejemplo, tenemos una persona que si su mentira personal tiene que ver con la soledad, esta persona para sobrecompensarla va a buscar siempre estar acompañada, va a buscar empleo, va a buscar actividades que le permitan siempre estar acompañada, porque la mentira personal de esa persona tiene que ver con la soledad. Entonces sobrecompensa hacia el lado opuesto, el opuesto de la soledad, que es estar siempre acompañado, y va a buscar la manera, crear actividades que le gusten, hobby, va a buscar trabajo, la labor, su misión, qué sé yo, todo va a estar vinculado a que haya muchas personas. Ese sería el caso de la sobrecompensación. Pero en el caso de la confirmación, esta persona se va a ir al polo opuesto y va a buscar soledad, va a buscar estar solo, va a buscar confirmar esa soledad. Entonces siempre vamos a tener polos opuestos en estos 2 conceptos: sobrecompensación y confirmación, para consagrar la mentira personal. La mentira personal se defiende, el ego defiende esa mentira personal y en cierto modo nos limita, como una creencia limitante, a que no podamos ver que tenemos otras opciones de escoger, sino yo soy así, voy a escoger esto. Pero existen otras opciones que te hacen ser una persona, un humano que a la vez es divino, que a la vez puede iluminarse, que a la vez puede crecer y evolucionar, tomando otras decisiones. Si me quedo siempre en lo mismo, voy a obtener los mismos resultados y ni siquiera me voy a dar cuenta. La mentira personal se encarga de eso, de encapsular y no dejarte observar otras opciones, otras formas de decidir para transformarte y crecer, ser una persona diferente, entender que tienes un poder especial. Sin embargo, la mentira personal hace eso, te achica. Sin embargo, no es negativa, sencillamente te limita en ciertas creencias que es bueno expandirlas, hacerlas conscientes para tener una mejor observación.
Hay un dato curioso y bien interesante, que cuando esta mentira personal aparece, nuestra respiración tiende a coartarse, es defectuosa, no sabemos respirar. Cuando aparece la angustia, aparece el estrés. Esta mentira personal en tu cotidianidad hace que se presenten estas conductas, estos pensamientos estresantes que no te dejan respirar de forma adecuada. Allí te vas a dar cuenta. Cuando no se puede sobrellevar, cuando no podemos sobrecompensar o confirmar la mentira personal, entonces tendemos a crear el pecado y la culpa, a victimizarnos en el aspecto de llegar a la introversión, a esa sensación de culpa que tenemos y que incluso desde el punto de vista social nos han impuesto. Vamos a ver entonces cuáles son estos 9 traumas que han permitido que hoy se manifiesten las mentiras personales, las máscaras, esas capas de cebolla en tu vida, que te han programado para tomar ciertas decisiones, para comportarte de cierta manera sin que tú quieras que sea así, de manera inconsciente. ¿Cuáles son entonces esos 9 traumas de nacimiento? Vamos a desarrollarlos, pero antes me gustaría que comprendieras a fondo cuál es la herramienta fundamental para nosotros trabajar y despertar memoria celular. Yo lo dije hace rato, pero me gustaría que respondiera. Es fácil. ¿Cuál es la técnica, la herramienta fundamental de todas las corrientes psicológicas, filosóficas, espirituales que se manejan hoy en día? ¿Cuál es la principal? Responde aquí abajo, vamos a hacerlo por escrito, con mensajes. ¿Cuál es esa herramienta fundamental, principal y única que nos permite a nosotros conectarnos con nosotros mismos, que nos permite recordar, que nos permite sanar? ¿Cuál es esa herramienta? ¿Cuál es esa estrategia, esa táctica, esa técnica? Tan sencillo: la respiración. Por eso es importante que aprendamos a respirar de manera consciente. Ese va a ser el elemento primordial. Y además, conocer todas estas 9 causas que a continuación te presento. La número 1. Y ese número 1 es el trauma de nacimiento. Nada más traumático que el nacimiento. Imagina un bebé que está dentro del vientre, un feto que está allí, recibe la comida por el cordón umbilical, está en un lugar que tiene una temperatura perfecta, está muy cómodo, todo muy bien, y de pronto lo sacan o sale de ese ambiente donde ya no cabe más. Es traumático la forma como nace, a veces ya sea por cesárea o porque por force o porque la mamá lo fue teniendo en un parto natural, entre comillas, fue naciendo y resulta que ese proceso viene de cabeza. La forma cuando cortan el cordón tiene que respirar, y esa respiración es dolorosa la primera vez, porque claro, antes respiraba a través del cordón umbilical y imagínense, o sea, eso era de manera automática, ahora tiene que hacerlo él, los pulmones se llenan de aire, es doloroso, las manos que lo reciben la primera vez lo maltratan, todo eso va quedando grabado en la memoria celular, inclusive antes, inclusive durante el proceso de gestación en el vientre de la mamá, qué sufrió la mamá, todo eso lo va percibiendo el bebé. Ese proceso, inclusive el proceso de la concepción, donde ya las células sienten, donde viene esa información genética de papá, de generaciones anteriores, todo eso se va transmitiendo a nivel de genética, y por eso hay ciertos comportamientos que se mantienen. O sea, desde allí nosotros tenemos memorias. Esas memorias es prudente que las podamos despertar, así como una especie de computadora que tiene los programas, todo se va almacenando, todo va quedando allí. Eso es lo que llamamos memoria celular. Y todos esos traumas, y principalmente el trauma del que estoy hablando ahora, que es el trauma de nacimiento. Nadie nace perfecto, no hay nacimiento perfecto.
Todos los nacimientos son traumáticos, son algo novedoso, algo nuevo, rompe la comodidad que traía ese humano, y eso queda grabado. Y esa es la forma como hoy en día, en cierto modo y de muchas formas, te vas a comportar, la forma como naciste. Por eso es muy importante que nosotros podamos conocer a fondo ese proceso de concepción, cómo fue. ¿Hubo pensamientos negativos? ¿En qué ambiente fue? Por eso a veces siento que estoy como marginado, que soy un error, que no pertenezco a este sitio. Esos pensamientos negativos que nos vienen a veces en la cotidianidad son producto de ese momento de la concepción. La cuestión está en que las circunstancias que rodean el proceso de concepción se convierten en la base de muchas conductas inconscientes en la vida de cualquier persona. Por eso conocer esas circunstancias y esas conclusiones de tu propia concepción pueden ayudarte a entender todas esas relaciones que hoy tienes a nivel profesional y a nivel personal. ¿Cómo te llevas con esas relaciones? He visto mucho en terapia personas que no desean estar en un sitio, se sienten mal porque creen que no pertenecen. Atención con este concepto, no, yo no pertenezco aquí, no me siento cómodo estando en sus familias o en sus ambientes laborales, y eso se debe a ese momento de la concepción. Por eso, respirar conscientemente y cambiar el lenguaje a través de afirmaciones nos va a permitir a nosotros ir transformando. Por ejemplo, hay una serie de afirmaciones que están aquí presentes que pueden, en cierto modo, transformar el proceso de la concepción. Por ejemplo, yo elijo estar aquí. Ahora yo voy a elegir ser un hombre o una mujer libre. Yo acepto que quiero y me gusta completamente como soy. Yo formo parte de un plan divino. Para mí, mi cuerpo es mi templo, es un sitio donde estoy seguro. Yo soy un elegido. Por mí, lo mejor de mi vida está por llegar. Para mí, lo mejor de mi vida está por llegar. Todas estas son afirmaciones que nos van permitiendo empoderar y transformar. Claro, decirlas de la boca para afuera no va a funcionar. Hay que hacer un trabajo interno primero de descubrimiento. Y es lo que estamos haciendo a continuación. Y es lo que tú como terapeuta primero te lo vas a aplicar a ti y luego vas a aplicarlo al cliente para que empiece el verdadero proceso de transformación a través de ejercicios, dinámicas y sobre todo el acompañamiento. En el caso de la gestación o el embarazo, donde estamos en el ambiente perfecto, cálido, donde no tenemos ningún contacto con la experiencia exterior, sino todo está allí, cómodo. Pero resulta que los embarazos no son perfectos, hay turbulencias que también van marcando tu camino. Y hay varias afirmaciones que nosotros también podemos mantener. Y estas afirmaciones son las siguientes. El cambio para mí es seguro. La intimidad es segura para mí. Cuando tengo intimidad experimento el placer de estar vivo. A la felicidad le sigue el placer. El placer le sigue solo a más placer. Siempre hay algo nuevo que explorar. Son, en cierto modo, afirmaciones que nos permiten ir reprogramando después del trabajo de respiración, meditación. La meditación hace que volvamos, ese trabajo de meditación hace que volvamos a ese espacio uterino, la cama, cuando estamos despertando. Si nosotros podemos repetir estas afirmaciones, nos van a permitir, en cierto modo, ir transformando. Pero muy importante, hay que hacer el trabajo de descubrimiento interior. Y vamos a tener un ejercicio, vamos a tener, al finalizar toda esta parte teórica, vamos a tener un ejercicio poderoso para descubrir la mentira personal y de esta manera poder abordarla mejor. Todo esto que he hablado a continuación, las afirmaciones y estos tips que he dado, son importantes después de conocer
la mentira personal a fondo, porque si no queda como un ejercicio mental, un ejercicio de aquí, de lógica, de conocimiento, pero no un ejercicio para sentir, interno, de verdadera transformación. Y finalmente entonces queda el proceso de nacimiento. El proceso de nacimiento es una de las experiencias más importantes y profundas que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Todas nuestras actividades posteriores van a estar relacionadas de alguna manera con el nacimiento y con esas experiencias prenatales, que constituyen prácticamente los fundamentos de la personalidad humana. Todo aquello que vivimos en nuestras fantasías, nuestros deseos sobre nuestra propia vida, todo aquello en lo que nos convertimos, nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros amigos, están en cierto modo influenciadas por lo que nos ocurre durante esas experiencias prenatales. Existen las pautas de nacimiento, dependiendo de la forma como naces, que van a forjar también tu personalidad. Aquí vamos a dejar un video especial donde hablamos de las pautas de nacimiento. Por ahora estamos hablando de los traumas que forjan la mentira personal, y el primero es el trauma de nacimiento, uno de los más largos. Sin embargo, es importante que sepas que vamos a profundizar en el tema en el video que te dejo al final de este video, o que lo consigues por aquí arriba en la etiqueta, sobre todo aquí arriba. Pero para que sepas, hay más profundidad en cuanto a las pautas de nacimiento, y la vamos a detectar. Por ejemplo, algo sencillo es que hay personas que nacen por cesárea, y las personas que nacen por cesárea tienden a siempre querer ayuda, y los que nacen por parto rápido, por ejemplo como mi caso, siempre quieren todo veloz, rápido, quieren todo ya, no saben esperar, no tienen paciencia. Tiende a ocurrir eso con ese tipo de personas, por experiencia propia lo digo. Pero hoy no vamos a hablar de las pautas de nacimiento, sino que nos vamos a centrar en las 9 causas de la mentira personal. Y la primera causa que va forjando esa mentira personal es el proceso de nacimiento, el trauma de nacimiento. El segundo trauma que va forjando esa conducta, esa mentira personal en tu vida, esas máscaras que luego se van manifestando en tu cotidianidad, tiene que ver y se llama desaprobación parental. Tú puedes ser el mejor padre, puedes estar haciéndolo de la mejor manera posible, pero una frase puede marcar a tu hijo, es inevitable. A él le va a tocar también a tu hijo hacer su trabajo personal, así como lo estás haciendo tú. Así vas a tener que hacerlo. Y tú como terapeuta tienes que comprender esto, porque a veces al tener estos conocimientos quieres salvar al mundo, pero no, todos tenemos que pasar por terapia, todos vamos a hacer un trabajo personal, todas las personas, y es bueno que lo comprendamos. La desaprobación parental ocurre por detalles. ¿Dónde se puede manifestar la desaprobación? En un acto tan sencillo, el acto de amor. Fíjense, nos han criado que cuando todo sale bien, cuando todo es perfecto, cuando tengo éxito, cuando las cosas van caminando como deben ser para nuestros padres, llámese los estudios académicos, el éxito laboral, si todo va marchando bien en la infancia, que yo pueda hacer caso, seguir los patrones de secuencia de mis padres, si todo eso va bien, yo voy a ser merecedor de amor. Esto es algo interesante, la palabra merecimiento es algo que hoy no lo vamos a trabajar a fondo, pero quiero que lo conozcas. La palabra merecimiento, merezco. Cuando me porto bien, yo empiezo a relacionar eso de niño. Cuando me porto bien, papá y mamá me aprueban, me dan amor. Cuando no me porto bien, cuando me porto mal, papá y mamá me desaprueban. Una palabra puede desaprobar a tu hijo. Si de pronto tú, o como padre, le doy todo a mi hijo, le doy todo, y llega un momento en que le digo una palabra, hijo, tú eres así, porque eres así, ya eso lo puede desaprobar. Y se crea el trauma de la desaprobación parental.
nos han enseñado a que cuando todo sale bien, nos aprueban. Cuando las cosas no salen bien, nos desaprueban. No somos merecedores de amor. Y es algo que hay que trabajar a fondo. Conocerlo. ¿En qué momento ocurrió? La desaprobación parental se presenta en este tipo de situaciones y marca una mentira personal. Porque tú vas a querer buscar aprobación luego de externos en tu vida cotidiana. Toca, es natural, todos los seres humanos pasamos por eso. Quien no pase por eso no es un ser humano. Por eso pasó y claro, no es quedarte allí tampoco, ahora victimizándote. Recuerden ustedes las pautas de abandono: victimizarse, luchar, pelear, generar conflicto sería la segunda, y la tercera, huir. Te victimizas, huyes o generas lucha. Problema. No hay necesidad de generar estas tres pautas, hay que transformar para buscar una cuarta pauta, la pauta de la serenidad, de la conciliación. Hay un trauma que está vinculado con el trauma de la desaprobación parental y es el trauma de la escuela. El trauma de la escuela, sí. Recuerden ustedes que la escuela, después de la familia, es uno de los primeros contactos a nivel de relaciones que tenemos como seres humanos, y allí también se van forjando mentiras personales. Ese primer contacto con la comunidad de la escuela, las maestras, con todo eso que ocurre en la escuela, también se va formando una mentira personal. ¿Quién sacó las mejores notas? La aprobación de la maestra como figura de autoridad, el bullying, el no saber manejar ese bullying, el pertenecer a la masa, a los grupos. Todo eso también va forjando una mentira personal. Y aquí lo podemos manifestar como el trauma de la escuela. Existe. Estos grandes estudiosos se dedicaron a observar, a investigar, y está presente. Hay que aprender a manejar esos traumas. A veces son inconscientes y se manifiestan luego en la vida adulta. Entonces hay que hacer ese trabajo interno de respiración, de conexión, y sobre todo tú como terapeuta puedas acompañar este proceso para que haya la transformación de la persona. Hay un cuarto trauma que es el trauma de la religión, y atención, aquí no quiero susceptibilidades y lo hago con todo el respeto del mundo, lo estamos haciendo desde el punto de vista terapéutico. Todas las creencias son respetables, pertenecen, hay que respetarlas, admirarlas, y si no la compartes es válido. En este caso nosotros vamos a observar la religión desde el punto de vista psicológico, pero no tenemos nada en contra de ninguna religión. Yo en lo particular respeto todas las religiones y las admiro, trato de ver lo positivo que aportan a la vida de las personas. Sin embargo, es bueno que sepan que la religión, a través del pecado, ese Dios castigador, ese castigo, como cuando haces algo malo, lo malo contra lo bueno. Entonces, la expulsión del Edén ha hecho que haya esa exclusión. Y muchas familias han basado sus pilares en ciertos dogmas religiosos que han castrado, han sido ¿cómo se llama? Han puesto esto de castrar ese miedo y mantener el pecado siempre y no la libre expresión del ser. ¿Cómo ha afectado eso en nuestra vida, la libre expresión? ¿Qué ha ocurrido con esos dogmas religiosos? Y estoy seguro que muchos dogmas religiosos se han tergiversado. Muchas personas, líderes religiosos, dan sus dogmas, o mejor dicho, dan su visión del mundo, y a veces se tergiversa por las personas que son sus seguidores. Eso ocurre mucho, hay fanatismos. Eso también forja una mentira personal. La parte de la religión, cómo eso va poniendo capas, cómo personas se escudan, se tapan detrás de la religión y detrás de todos estos dogmas religiosos, que muchas veces no son.
por ejemplo, la Biblia ha sido malinterpretada por muchas personas, pero ese no es el tema acá. El tema principal es que nosotros podamos observar cómo la parte de la religión y los dogmas religiosos han podido marcar internamente una mentira personal en mí. Es muy importante que se sepa también que lo que decimos con respecto a la religión no es respecto a las leyes religiosas, sino quizás a la interpretación que dan muchas personas. A veces la religión es clara, tiene mensajes y que no saben ser interpretados por las personas que practican la religión, y en cierto modo a veces se convierten en líderes que dan mensajes y sus seguidores lo pueden consultar de cualquier manera, o sea, lo pueden aplicar, mejor dicho, de cualquier manera, a su conveniencia, y se crean entonces todas estas pautas, todas estas conductas que van generando capas, conductas que a veces no son apropiadas para la libertad del ser, para sentir, para en cierto modo darle el crecimiento interno, la evolución interna, espiritual real de lo que debe ser la religión. Entonces, ojo con eso. Aunque nosotros en cierto modo no hacemos regresiones como psicoterapeutas del alma, vidas pasadas y todos estos detalles, hay una pauta, un trauma que también va forjando tu personalidad, que lo hablamos anteriormente, y tiene que ver con esa transmisión genética de generación en generación. Eso pudiéramos verlo como vidas pasadas, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, esa generación, eso viene viajando en ti, y eso es una vida pasada que está afectando tu vida hoy, y hoy es que vamos a arreglar la situación. Yo he visto gente que se excusa, no, es que yo en una vida pasada fui esto y por eso soy así. No. Que la idea aquí es que te hagas consciente y transforme, no que te quedes en el pasado, sino abordar hoy y poder romper esa cadena que trae, esa lealtad que traes de tu árbol genealógico, de tus ancestros, traes esa genética en ti, esas conductas que se manifiestan en ti, y la idea es que la hagas consciente hoy. A ese trauma podemos llamarle vidas pasadas. Por eso es bueno que tú hoy puedas romper con esas cadenas y que hoy esas memorias que están estancadas puedas transformarlas, cambiando tu lenguaje, cambiando tu respiración principalmente, y transformando tu forma de ser, manteniendo tu esencia, pero sobre todo transformando tu forma de ser. Y el trabajo terapéutico que te toca a continuación es ese, acompañar los procesos para que permitir que las personas se den cuenta por ellas mismas y puedan transformarse. Hay también un trauma de nacimiento denominado pulsiones de muerte. Leonard Orr aquí nos habla sobre las pulsiones de vida y muerte. Las pulsiones de muerte hacen referencia a todo lo que no nos conecta con la vida, contrario a las pulsiones de vida que hacen que tengamos esa energía de accionar. Las pulsiones de muerte son cabizbajas, son opacas, son personas, y se pueden manifestar en personas que no quieren vivir, no quieren accionar, tienen estas conductas de desgano, de poca energía vital, y eso también va manifestando. Recuerden ustedes que cuando nosotros estamos en el proceso de gestación, concepción y nacimiento, es algo muy, muy sutil, y estamos en una línea entre la vida y la muerte, y las pulsiones de muerte tienen que ver con esa indefensión que tenemos, porque somos muy frágiles en el momento de la concepción y la gestación, sobre todo, y bueno, igualmente en el nacimiento, somos frágiles, y eso puede causar inconscientemente conductas de indefensión, de opacamiento, de estancamiento, de poca movilidad, y eso se toma como una pulsión de muerte. Esas pulsiones de muerte también gestan en nosotros hoy un trauma para fortalecer la mentira personal.
Hay una pauta, un síndrome que en cierto modo no necesita mucha explicación. El síndrome del salvador del mundo. Creo que está en casi todas las personas. Estamos puestos para ayudar a crecer, queremos abocarnos a la ayuda, pero hay ayudas que no ayudan. Todos tenemos esto por la búsqueda de aprobación, es natural. Esta mentira personal que se manifiesta en nosotros con el síndrome del salvador del mundo, yo le digo síndrome de la ambulancia, es una mentira personal que es una pauta que está en casi todas las personas. Yo creo que en el 100% de las personas, querer ayudar. Lo que no sabemos nosotros es que la mejor forma de ayudar, bueno, primero que hay ayudas que no ayudan, si no son solicitadas, y aquí es muy importante para los terapeutas comprender eso, que cuando tenemos cierto conocimiento como el que vas a ir tú adquiriendo aquí, en esta formación, siempre queremos ponerlo en práctica y queremos ayudar, y empezamos a ver cosas que no veíamos antes. Vemos a personas y decimos, oye, posiblemente está pasando esto con esta persona. Ya tenemos ese poder de análisis. ¿Y qué pasa? Queremos salvarlo. Y no, porque no nos los ha pedido. Número uno. Número dos, nosotros no vamos a salvar a nadie. Porque cuando tenemos un proceso terapéutico, lo que hacemos es acompañar para que esa persona pueda lograrlo. Ella misma. Nosotros solo somos un canal, un vehículo, un puente que presta un servicio de acompañamiento. En fin. Mientras menos brillemos, más brillamos. Creo que lo hemos ya dicho en otro momento. Entonces, este síndrome, libérate, crece tú, evoluciona tú. Pon las herramientas a disposición de las personas, claro que sí. Pero mientras tú crezcas, vas a ayudar a que otros crezcan. Así funciona esto. Este elemento, este trauma, esta consecuencia llamada síndrome del Salvador del mundo. Síndrome del Salvador del mundo. Existe también un trauma llamado senilidad, que también puede poner máscaras. Y la senilidad ocurre porque a veces suele pasar que una vez que nosotros podamos llegar a ciertas edades y de manera inconsciente esas personas tienden a irse hacia la vida de niños, vuelven a ser niños, y esa vida senil a veces nos permite actuar como niños. Esa es la propia senilidad. Sin embargo, hay personas que no necesariamente están en la etapa de la tercera edad y se comportan de manera como que estuviesen allí. Allí nosotros podemos ver casos de senilidad, personas que están manifestando este tipo de conductas antes, y estos son también mentiras personales que se hacen presentes, nos hacen que las podamos manifestar, observar. Cuando como terapeuta observas este tipo de conductas, sabes que hay una mentira personal que se está manifestando y que hay que trabajarla allí. Finalmente, el último trauma es la represión de lo femenino. ¿Te suena familiar esto? Mujeres 4x4, hombres que no lloran, la represión de lo femenino, en cierto modo, la sensibilización. Miren, si la terapia del alma tiene un objetivo, es el objetivo de sensibilizar a las personas. Porque nada vamos a hacer nosotros con conocer. Recuerden que la sabiduría está en el sentir, no en el conocer. Cuando eres sabio, cuando despiertas conciencia, estás actuando desde el corazón, desde la esencia humana, estás sintiendo. Sentir. Hombres y mujeres que no se permiten sentir, hombres que no ayudan en los trabajos del hogar porque piensan que eso no reprima lo femenino, los hombres no lloran, no. Hay ahorita ciertos movimientos que se encargan de que la mujer no pueda vivir aleja lo femenino, no. Y aquí está el verdadero trabajo de un terapeuta y también el verdadero trabajo de una persona, el verdadero trabajo personal de un humano. Es la sensibilización, poder lograrlo. Si tú como terapeuta estimulas eso durante la terapia,
llegar a la sensibilización, que la persona pueda sensibilizarse con su proceso, el trabajo está hecho. Y eso es lo que nos diferencia, lo que diferencia la terapia del alma quizás de otras terapias, de otras corrientes. Otras corrientes quizás se centran en esto, en la lógica, en comprender aquí, en entender desde aquí, mejor dicho, desde la cabeza, y en no comprender desde el corazón. Son procesos distintos. La comprensión, y aquí hacemos una pausa para continuar con la mentira personal. La comprensión está vinculada a la sensibilización. Sin sensibilización no hay transformación. Para que una persona pueda transformarse, tiene que haber sensibilización, tiene que sentir. Y esto de la represión de lo femenino como último elemento de esta mentira personal es algo a lo que tenemos que observar sin juicio. No vamos a juzgar que si está reprimiendo lo femenino, que si está senil, que si tuvo traumas de nacimiento de tal forma. No, solamente lo observamos con compasión y acompañamos el proceso. Pero les decía que quería hacer una pausa para plantearles esto, y es que la terapia del alma, y sobre todo esta corriente, el reverting, se centran en la sombra. Recuerden ustedes que somos dos polaridades, somos luz y somos sombra. Pero esa luz y esa sombra no significa que sea algo negativo o algo positivo. Sencillamente, durante el tiempo siempre hemos tenido esa concepción de lo malo contra lo bueno, lo alto contra lo bajo, y resulta que todo pertenece. Recuerden ustedes que todo pertenece. En otro video voy a hablar de la luz y la sombra y la dualidad, pero hoy quiero que te lleves que las dos partes son bien importantes. Conocerlas, conocer la parte oscura, que es la parte inconsciente, es lo más importante, porque ya la parte consciente ya sabes que ya existe, pues ya sabes qué es, pero esa parte oscura a la que te da miedo llegar, a la que les da miedo a las personas, es donde vamos a centrar este conocimiento que estás aprendiendo hoy. Y pasamos con tres palabras fundamentales. Hay tres fases fundamentales que ocurren dentro de este proceso terapéutico. Y lo primero es aprender a reconocer. Reconocer. Ana siempre dice que la palabra reconocer se escribe al derecho y al revés por eso, porque nos permite hacer la observación de un lado y de otro, voltear la media, como quien dice, para vernos por dentro. Por eso ese proceso de reconocimiento, de transformación, y que algunas corrientes se llama decodificación, o lo habrás escuchado también por allí como biodecodificación, tiene que ver con ese reconocer primero. Y a veces ese reconocer es doloroso porque se enfrenta con el ego. Muchas personas le huyen, taparlo, echarle arenita a esos procesos, dejarlos allí y hacerte de la vista gorda, no va a hacer que haya la verdadera transformación, sino más bien afrontarlos, parárteles de frente. No es enfrentarlo, es afrontarlo, poder pararte de frente a él, conocerlo, quién eres. Ah, ya sé que eres tú, ya te conozco, gracias. Gracias por traerme hasta hoy, por llevarme hasta hoy de manera inconsciente. A partir de ahora soy consciente. Ese es el primer paso, el reconocerlo. Pero reconocerlo es el paso uno. No puedes, es como un alcohólico. El alcohólico, hasta que no reconoce que es alcohólico, el alcohólico no sabe que es alcohólico. De manera inconsciente actúa y dice, no tengo, me tomo unas cuantas por ahí, pero no soy alcohólico. Pero el alcohólico no lo ha reconocido. Cuando lo reconoce es cuando levanta su mano y dice, sí, ya sé, soy alcohólico. Allí lo está reconociendo. Pero quedarse ahí tampoco es beneficioso. Hay que avanzar hacia la aceptación. El proceso de aceptar es más que lógica. Sí, yo sé que soy alcohólico, pero es algo lógico. En cambio, cuando dices, oye, quiero cambiar, tocas tu corazón y dices, quiero transformar esto. Ah, ya es desde el alma, ya hay un sentir. Y se trata entonces de aceptar que eso está ocurriendo. Reconocer, aceptar, el segundo proceso. Y pasar a la verdadera transformación, que sería el tercer proceso. Y aquí en la transformación a veces nos detenemos un tiempo. No hay un tiempo para la transformación. La transformación es el tiempo. Mientras te vas transformando pueden pasar
algunos días, algunos meses, algunos años, no importa. Pueden haber procesos que retornan a tu vida y tú dices, bueno, pero esto ya lo trabajé. Tranquilo, a lo mejor viene otra vez a enseñarte otra cosa diferente a la que aprendiste en aquel momento. Y nosotros como terapeutas tenemos que tener la paciencia del mundo. A veces hacemos un trabajo con alguien y vuelve con el mismo tema. Sí, y lo aceptamos con compasión, con amor. Y entendemos el proceso de esa persona. Así es. Reconocer, aceptar y transformar. Muchas personas desde el punto de vista neurolingüístico dicen, pero ¿cómo te vas a centrar en lo negativo? Sí, porque tienes que aprender a observar eso. No puedes instalar un programa en una computadora que ya tiene un virus, que tiene un programa instalado. Necesitas desinstalar, decodificar, biodecodificar eso, llegar al asunto, saber cuál es el programa que está dañado para desinstalarlo. Pero primero tienes que saber cuál es. No puedes escribir sobre lo escrito, hay que borrar primero para poder escribir. Así funciona este proceso. Por eso no es que nos centremos en lo negativo, no es que estemos viendo lo negativo, que malas vibras, no, es observar eso, porque si no tiendes a repetirlo. Hay un pensamiento de Jung que dice, fantasear con la luz no te hace un iluminado. Para iluminar tu vida debes lidiar con la oscuridad, debes saber lo que hay en la oscuridad. Y al saber lo que hay en la oscuridad, vas a saber cuál es la iluminación. Por esa razón entonces, este proceso de observar la mentira personal nos va a llevar a iluminarnos, a observar mejor y a tomar mejores decisiones. A saber cuál es mi pauta de conducta, ha sido mi pauta de conducta desde la niñez, a observar los procesos donde se fue forjando, como los 9 traumas de la mentira personal, donde se forjó esa mentira, y respirar para verbalizarla. Vamos a hacer un ejercicio poderoso que nos va a ayudar a tener un mejor lenguaje con nosotros mismos y a transformar este proceso. Muy importante que sepas que conocer todo esto ayuda, pero no sirve de mucho si no lo ponemos en práctica. Por eso creamos esta formación psicoterapeuta del alma, para ir a la práctica y sobre todo, además de atendernos nuestros procesos nosotros internamente, con ejercicios terapéuticos, vamos también a aprender a atender el proceso terapéutico en vivo, cometiendo errores, fallando, pero dentro de la práctica. Por eso en el grupo que hemos creado, en el grupo que tenemos de WhatsApp, vamos a trabajar, y además también con prácticas en Zoom, prácticas en vivo, para que podamos ver cómo abordar una terapia, cómo llevarla y cómo llevar este trabajo, que en este caso se trata de la mentira personal, pero que falta mucho por recorrer. Este es apenas uno de los primeros encuentros que tenemos, y que estoy seguro que en lo sucesivo vamos a ir aprendiendo y recibiendo otras piezas del rompecabezas para ir armando nuestra propia estructura y nuestra propia forma de llevar a cabo un proceso terapéutico. El ejercicio que vamos a llevar a cabo a continuación, después que mires esta clase y te conectes con nosotros en el grupo, esperamos tus comentarios, tanto aquí abajo en los comentarios como en el grupo que tenemos de WhatsApp. El ejercicio, así como está la mentira personal, lo que contrarresta, lo que complementa, lo que permite la transformación de esta mentira personal, se llama verdad eterna. La verdad eterna, y es el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Entonces, ya sabes, comenta en el grupo cómo te fue con esta clase, cómo te sentiste, qué aprendiste. Vamos a hacer el ejercicio de la verdad eterna, y yo, Ángel Gámez, te envío un abrazo de corazón a corazón, honrado de estar aquí. El alma conoce el camino.